tenemos con nosotros a un médico pionero en medicina preventiva proactiva y una medicina para el envejecimiento saludable. Es autor de un libro que lleva por título Joven a los 100, todas las claves para vivir más y mejor. Actualmente dirige su clínica en Madrid, donde atiende a sus pacientes, aplicando de manera integrativa los últimos avances en medicina de las 6 Ps: preventiva, proactiva, participativa, predictiva, personalizada y placentera. Es el médico de numerosas personalidades, pues del mundo de las empresas, de las finanzas, de los medios de comunicación, del deporte, pero hoy va a ser nuestro médico. Les presento al doctor Ángel Durantes. Todo suyo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos y por estar aquí para escuchar mi ponencia y al Correo por su amable invitación. Bueno, el título de mi ponencia es la del propio libro, que es lo que me pidió el Correo, y va sobre todo esto que se ha empezado a decir ahora mismo. Bueno, el envejecimiento, proceso de acumulación de consecuencias de vivir como daños moleculares, celulares, que nos llevan, 1, al declive funcional, 2, a enfermedades crónicas y 3, finalmente, a la muerte. Todos estamos programados, y al igual que los coches, los ordenadores, las bombillas tienen una obsolescencia programada. Parece ser que los seres humanos tenemos nuestra obsolescencia programada, que es lo que también se llama la teoría no estocástica, porque hay otras teorías que dicen que no estamos programados para envejecer, sino que son cambios aleatorios a lo largo de nuestra vida lo que nos lleva a ese envejecimiento. Cada vez vemos más noticias de este estilo. Una persona de 90 años que está en el equipo de una selección de tenis de mayores de 65 años o un centenario que compite en ajedrez. Todas las semanas vemos noticias de proezas de gente muy mayor en el rendimiento deportivo o intelectual. Y es que la esperanza de vida, como se ha dicho, se ha alargado en más de 30 años en el último siglo. Esto no es una cuestión solo de los continentes desarrollados, Europa y Norteamérica, sino que ha pasado en todo el mundo. Más de 30 años en un siglo. Pero esto no quiere decir que el ser humano haya cambiado genéticamente y que ahora viva más. Se podía vivir ya 80 años, o esos 86 años de las mujeres vascas, hace 2000. Lo que ocurría es que era raro que una persona llegase a esas edades tan longevas. Solo ocurría en algunas de las personas que, por circunstancias de la vida, eran más privilegiadas. Los estudios científicos, como estos dos estudios de la revista Lancet de hace unos 4 o 5 años, dicen que la progresión, por ejemplo, en España, la esperanza de vida en el 2040, la media se acercará a los 86 años. Lo de las mujeres vascas ahora, pero digo la media, hombres y mujeres. Y en el otro artículo, el que está en color verde, se ve como las mujeres surcoreanas podrán llegar a vivir más de 90 años de esperanza de vida media dentro de unos cuantos años. Ahora bien, esto es si nos lo permiten eventos como, por ejemplo, la COVID. La COVID ha hecho una muesca en esa esperanza de vida media, de igual manera que lo hacían las otras pandemias de principios del siglo XX o las guerras mundiales. En este artículo podemos ver cómo la esperanza de vida en Estados Unidos en el año 2021 se equiparó a la que era 26 años antes, en el año 1980. Obviamente esto se recuperará en muy poco tiempo. Sabemos, por este señor que se llama Leonard Hayflick, que la esperanza de vida máxima de un ser humano podría llegar a los 120-130 años. Esto lo hipotetizó él en el año 1961 al observar que las células cultivadas en una placa dejaban de dividirse a partir de un número determinado de divisiones por el acortamiento de los telómeros, esa palabra que ya casi todo el mundo la ha oído alguna vez, el acortamiento de los telómeros. Pues bien, este señor tuvo que esperar 36 años hasta que vio que su hipótesis se cumplía, y era cuando esta señora francesa, que se llama Jeanne Calment, cumplió o murió con 122 años y 164 días en 1997. Imagínense 122 años y 164 días. Ese es el récord mundial actual de longevidad.
En el año 2022, hace unos 2 años, murió Kane Tanaka con 119 y 108. En enero del año pasado, hace un año escaso, pues Sor André. Y ayer mismo, María Brañas, la catalana, cumplía 117 años, que es la persona más longeva del mundo actualmente. Si se fijan, todas bastante lejos de la francesa Jeanne Calment de los 122 y 164 días. En cuanto a hombres, siempre salimos perdiendo y tenemos que el más longevo del mundo es un japonés que vivió hasta los 116 y actualmente el hombre más longevo es Juan Vicente Pérez Mora, que cumple 115 el próximo mes de mayo. Hay estudios como este que nos dicen que esa esperanza de vida máxima, ese récord mundial de longevidad, no se va a volver a batir hasta los años 60 de este siglo. Y eso es cuando los nacidos en los años 50 y 60, los que nos llamamos los baby boomers, lleguemos en oleada a estas edades próximas a la muerte. Cada vez habrá más centenarios y cada vez habrá más supracentenarios, que son los mayores de 110 años. Cuando haya una masa crítica de supracentenarios, uno a uno se irán escapando, llegarán a los 117, 118, 119, de manera que para aproximadamente el 2060 es probable que ya se vuelva a batir el récord de longevidad y estemos en el límite de Hayflick, que este señor, que todavía sigue vivo y al que conozco personalmente, hipotetizó hace ya más de medio siglo. A lo largo de nuestra vida pasamos por varias fases en lo relativo a la salud. La primera es la que se llama vida libre de enfermedad. Es cuando no tenemos diagnósticos. Normalmente la media de vida libre de enfermedad es hasta finales de los años 30, 35, 40 años. Luego entramos en otra fase que ya tenemos algún diagnóstico en nuestro historial clínico y es lo que llamamos la vida en buena salud autopercibida. Nos encontramos bien o muy bien, aunque tengamos algún diagnóstico en el historial. Esto llega hasta finales de los 50, principios de los 60. Luego llega la tercera parte de la vida, que es en la que nos encontramos regular, mal o muy mal, o también llamada vida libre de discapacidad, que llega hasta finales de los 70 y desde finales de los 70 hasta la muerte es lo que se llama la vida en discapacidad. Cuando hablo de estas cifras digo el percentil 50, es donde la mitad de la población de ese grupo se encuentra ahí. Así que 4 fases de la vida. Lo que ocurre es que las 2 últimas fases, que es la que no nos encontramos bien y la que estamos discapaces, se va alargando. Por ejemplo, en este estudio se ve que en 1990 eso eran unos 10,8 años y en 1921 12,7 años. Es decir, vamos alargando la vida, pero no vamos alargando la vida en salud. De manera que lo que tenemos que conseguir es alargar la vida en salud. Es lo que se conoce como la compresión de la morbilidad, un término ya acuñado en los años 80, en 1980 por Fries. Arriba está la gráfica actual. Llegamos a los 85, pongamos, de esperanza de vida media, pero a partir de los 60 entramos en esas 2 últimas fases. Lo ideal, llegar a los 100 estando bien hasta los 95, un poco el título de mi libro. O llegar hasta los 85, pero estar muy bien hasta los 84. Ese es el verdadero objetivo. Lo podemos ver en esta gráfica, que ahora se ve cómo a partir de los 35 años ya hay ese lento y progresivo declive de la funcionalidad y de la salud, y lo que tenemos que intentar es que ese declive sea menos brusco para caer de forma brusca al final de nuestros días. O en esta gráfica de este libro estupendo que publicó el doctor Peter Attia el año pasado, en 2023, y que se ve en el puntuado fino como actualmente lo que se llama medicina 2.0 no cambia mucho sin hacer ninguna intervención. Vemos que al final de la vida se nos alarga unos cuantos años de vida, pero por intervención médica agresiva, un poco por encarnizamiento terapéutico. Y lo que deberíamos hacer es estar con muy buena funcionalidad, casi al 100% hasta el final de la vida para ese declive brusco. A principios del siglo pasado, la mayor parte de la gente moría de enfermedades infecciosas y accidentes, pues más del 60%. Ahora
ese porcentaje es solamente el 9% y la mayoría de la gente morimos de enfermedades crónicas no transmisibles. Todas ellas son enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, cardiovascular, cáncer, deterioro neurocognitivo, diabetes y todas sus implicaciones metabólicas y aparato locomotor. Todas esas enfermedades se disparan a partir de ¿cuándo? Precisamente de los 35-40 años, ese punto de inflexión que es cuando muchas veces me preguntan ¿cuándo empezamos a envejecer? Pues probablemente ese sea un punto crítico en el que incluso se ha visto en el ADN una serie de marcas de metilación que cambian con respecto a las fases anteriores de la vida. Este envejecimiento produce reducción del rendimiento cognitivo, como todos sabemos, fatiga, falta de vitalidad, trastornos del sueño, trastornos emocionales, pérdida de masa ósea y muscular y rendimiento físico disminuido, aumento de peso, principalmente en la cintura con el acúmulo de grasa visceral, dolores musculoesqueléticos, envejecimiento de la piel, como podemos ver en esta serie de fotografías de 45 años entre la primera y la última de las hermanas Brown, y, como no, una disminución de la función sexual, sobre todo a partir de los 50 años. ¿Es el envejecimiento una enfermedad? Este es un debate muy interesante. De hecho, la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es este libro de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 puso un par de códigos que se relacionaban con el envejecimiento. Es decir, las enfermedades tenían un código que se le podía poner un subcódigo que era relacionado con el proceso de envejecimiento. Y anunció que para el 2022 iba a poner un código de enfermedad que se llamaba Old Age, edad avanzada. Un año antes, en el 2021, en el Lancet, que es una revista muy prestigiosa, se publicó un artículo, era una carta en la que se pedía que por favor no se pusiera edad avanzada como una enfermedad, porque eso nos llevaría a lo que se denomina el edadismo. Es a partir de qué edad decimos que tiene esa enfermedad. Los 75, los 60, los 80... como se ha dicho anteriormente, el envejecimiento es muy variable. Hay personas que son viejas a los 50 y hay personas que son jóvenes a los 80. Al final se decidió adoptar este término, declive de la capacidad intrínseca asociada a la edad. Eso sí ya tiene un código en el libro ICD-11 de la Organización Mundial de la Salud, lo cual permite hacer investigaciones médicas con personas que tengan ese declive para ver si pueden revertirlo. Y esto va a ser un gran avance en el estudio del envejecimiento. Este señor que veis aquí es Carlos López Otín, uno de los mejores investigadores mundiales en estos temas. De hecho, en este artículo de 2013 propuso las 9 marcas del envejecimiento a nivel celular y molecular. Unos pocos años después, 3 años concretamente después, ya propuso qué podríamos hacer para tocar esas marcas del envejecimiento. El ejercicio, el comer menos, algunos fármacos. Y el año pasado, en el 2023, hizo una actualización donde las 9 marcas clásicas se ampliaron a 13 marcas. Incluso hace un mes escaso ya vuelve a decir lo que viene, las nuevas marcas del envejecimiento. Esta serie de artículos son muy, muy relevantes en lo que está pasando en la ciencia del envejecimiento y en lo apasionante de lo que va a pasar en un futuro. Porque, ¿hacia dónde vamos? En los años 90, la medicina del envejecimiento, la medicina anti-aging, era una medicina cosmética, era una medicina lo que pretendía hacer es ocultar los signos del envejecimiento y eso lo acapara la medicina estética, la cirugía plástica, en el caso de las mujeres principalmente, y en los hombres la medicina deportiva, que es de donde yo vengo, hombres fuertes, musculados, independiente de la edad que tuvieran. Pero a finales de los años 90, muchas especialidades médicas, principalmente médicas, no las quirúrgicas, la cardiología, la endocrinología, la ginecología, la urología, se empiezan a interesar por qué podríamos hacer para que esas enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento no llegaran tan pronto o no actuar cuando ya estén. Entonces es lo que se denomina en Estados Unidos Age Management Medicine, que yo lo traduje al castellano como medicina preventiva para el envejecimiento saludable. Esto empieza a haber clínicas a partir de principios de este siglo, en el 2005 aproximadamente.
Pero con el artículo de Carlos López Otín en la revista Cell del 2013 y el conocimiento de las marcas profundas moleculares y celulares del envejecimiento, surge una nueva medicina del futuro que es la longevity medicine o la medicina del rejuvenecimiento. Es una medicina que lo que va a buscar no es prevenir las enfermedades directamente, sino tratar el propio proceso de envejecimiento como la vía principal para que no ocurran esas enfermedades. Pero volvamos a la preventiva, la que se ha dicho de las PES, proactiva, preventiva, predictiva, personalizada, participativa, placentera y de precisión. ¿A partir de cuándo? Los 35, 40 años. No estamos hablando de geriatría, es una medicina para que la hagan ya las personas relativamente jóvenes. Y lo que pretende es posponer la aparición de las enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento, abordando esas enfermedades antes que den la cara, es lo que se llama la fase silente o subclínica, para preservar esa funcionalidad que en la definición de envejecimiento hablábamos al principio, a la espera de los grandes avances que vamos a ver en la medicina del rejuvenecimiento. Hace ya muchos años vimos este titular que decía: usted no está sano, está preenfermo. En aquel artículo lo que venía a decir es que esto es un invento de la farmaindustria para medicalizar a la gente sana, pero en la realidad lo primero es que no es necesario medicalizar, porque la mayor parte de las intervenciones que podemos hacer son de estilos de vida, como veremos ahora, pero es que efectivamente a partir de los 35 o 40 años el 50% de la población ya tiene un diagnóstico, aunque esté en la fase subclínica o silente. Esta es una diapositiva que me gusta enseñar, muy antigua, que dice que los médicos superiores previenen la enfermedad china, claro, mediocres, los médicos mediocres tratan la enfermedad antes de que sea evidente, y los médicos peores son los que tratan a los enfermos cuando ya la enfermedad está instaurada. Los pilares de esta medicina de las PES son el ejercicio físico, la nutrición, el descanso, evitar los hábitos tóxicos, la optimización de niveles metabólicos y hormonales, algunos suplementos nutricionales, evitar el estrés y la depresión, la ansiedad y el control longitudinal de los biomarcadores. Todos los que nos dedicamos a esto nos movemos en torno a estos 8 pilares. Unas pinceladas de cada uno. El ejercicio, en mi opinión, y vengo de la medicina del deporte, diría que es el que está en segunda posición de todos. No hay fármaco que facilite beneficios tan amplios para la salud como la actividad física. Todo lo que empeora con la edad mejora con el ejercicio. Eso lo dice Min Lee de Harvard. No dejamos de movernos porque nos sentimos viejos, nos hacemos viejos porque dejamos de movernos. Kenneth Cooper debe tener cerca de 100 años este señor, el famoso del test de Cooper que hacen nuestros hijos en el colegio. En cuanto a nutrición, todos llegamos a la conclusión que la forma de comer es la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras y alimentos ricos en grano. La proteína, fuente del mar, principalmente pollos, lácteos, huevos, evitando las carnes rojas y, por supuesto, los dulces. Esto prohibido. Los alimentos procesados o ultraprocesados no hay que tomarlos. Suplementos. Esto es un tema controvertido, pero pongo este artículo de la revista JAMA, del Journal of the American Medical Association, donde se empiezan a ver muchos estudios en que una buena suplementación correctamente prescrito puede prevenir y posponer la aparición de algunas enfermedades. Por ejemplo, hay uno muy reciente que se llama el Estudio Vital sobre el uso de un multivitamínico y la prevención del deterioro neurocognitivo. En cuanto a la optimización de niveles hormonales, es otra estrategia médica que se suele hacer y que tiene que ver con lo que antiguamente, o que todavía se hace, que es la terapia hormonal sustitutiva de la menopausia. Esto es un abordaje que se puede hacer en hombres, mujeres y no solamente con las hormonas sexuales. En cuanto al sueño, los hábitos de sueño, las normas de higiene de sueño, hay que cumplirlas. Yo en mi consulta veo a diario, casi todo el mundo me dice que duerme regular o que duerme mal, pero la mayoría de la gente no cumple con las normas de higiene de sueño, que no tenemos tiempo de entrar en ellas, pero básicamente es tener una rutina de horarios, oscuridad absoluta, temperatura fresca, no cenar justo antes de ir a la cama, no hacer ejercicio intenso antes de ir a la cama.
La salud conductual, dije antes que el ejercicio físico probablemente era la segunda, pues esta sería la primera. Leonard Hayflick, aquel señor que descubrió que podríamos llegar a los 120, 130 años, le preguntaron, y estaba yo allí, que para él qué sería lo más importante que podríamos hacer para envejecer bien. Y él dijo 3 cosas: actitud, actitud y actitud positiva ante la vida. Eso se relaciona con estos artículos recientes de cómo hablan que el optimismo alarga la vida. No fumar, no beber, no vamos a entrar en el detalle de todo esto, y el control de los biomarcadores. Medimos cientos de biomarcadores, algunos son de salud, como puede ser el colesterol o la tensión arterial, y algunos otros son de longevidad. Hay ya marcadores de longevidad, pero los interpretamos de una manera distinta. Consideramos el biomarcador, lo llevamos a sus valores óptimos, no lo dejamos en el rango de la normalidad. La normalidad engloba al 95% de la población y entonces nos coloca a todos en lo normal. Hacemos unos criterios más óptimos. Esos criterios pueden estar en la parte baja del rango de referencia o pueden estar en la parte alta del rango de referencia. Y vamos a la última parte sobre esa medicina del futuro. Este es un artículo que habla de esa Longevity Medicine en la revista Lancet y que nos viene a decir que es una medicina que tendrá que estudiarse en las facultades en un futuro próximo. Este otro artículo en la revista Nature habla de todas esas estrategias que les he contado de ejercicio, suplementos, fármacos, probióticos y otras cosas que vienen como la terapia celular regenerativa o la terapia génica. La cuestión es cómo medir el envejecimiento. Y es que los relojes que miden el envejecimiento todavía no están muy ajustados. La Clock Foundation es de uno de los grandes investigadores, de Steve Horvath, que viene a decirnos que podemos medir en el ADN de nuestras células algunas marcas que nos dicen cómo estamos en envejecimiento. Esto es algo que yo me he medido ya en numerosas ocasiones y se lo propongo a algunos de mis pacientes que quieren interesarse. Es muy variopinto, da unos resultados que te pueden dejar muy contento o muy triste. Incluso con 2 relojes distintos, uno te puede decir que tienes 46 años y que el otro tiene 65. Tanto es así que hace unos pocos meses, a principios de diciembre, en el Book Institute de California, se reunieron todos los investigadores del mundo que están desarrollando estos relojes para intentar ajustar el reloj y sacar uno. Los veremos dentro de poco. También, pocos días después, se reunieron las principales clínicas del mundo que están haciendo intervenciones en humanos de este estilo para ver cómo impacta esas estrategias de envejecimiento saludable en los relojes biológicos. Y hace 2 años, en la revista del Massachusetts Institute of Technology publicó esta noticia. Era una noticia que, bueno, era un chascarrillo. Jeff Bezos, una de las personas más millonarias del mundo, invierte en una startup de tecnología para intentar revertir el envejecimiento. Unos pocos meses después salta de cuánto es la inversión, no la de Jeff Bezos, la de todos los inversores. 3.000 millones de dólares en una startup. Es una cantidad exorbitante. Y es un laboratorio que empieza a reclutar a los grandes investigadores del mundo sobre el envejecimiento. Esto es una diapositiva, una foto que hice yo en septiembre de 2022, hace 1 año y medio, en la Real Academia de Medicina, donde ese señor japonés que está en la mitad es el Premio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka, que descubrió los factores de Yamanaka, como su nombre dice, que son capaces de revertir, rejuvenecer una célula, hacerla más joven. Cogen una célula vieja y la llevan hacia el nacimiento. Ya lo han hecho con tejidos y con ratones enteros. Concretamente, el señor que está en este lado de aquí, al lado de la señora de rosa. Ese es Juan Carlos Izpisúa. Este laboratorio lo que pretende es abordar el envejecimiento en esas causas profundas moleculares para tratar todas las enfermedades. Imagínase, un cerebro con Alzheimer, un miocardio infartado, una cadera con artrosis. Todo eso reprogramarlo para que vaya hacia atrás.
se esfuerza el laboratorio en dar el comunicado de que el objetivo no es alargar la vida, es alargar la vida libre de enfermedad o alargar la vida en salud. Y llegamos ya a situaciones muy paradigmáticas como la actual. Este es un señor, que ahí se le ve en una foto con su hijo, que se gasta, dicen, $2 millones al año en su programa de rejuvenecimiento. Es una rata de laboratorio. Él mismo se ha metido en su mansión y aplica todo lo que están haciendo los ratones. Ese hombre delgado que está a mi lado, ese es Oliver Thomson. Es el médico de Cambridge que organiza todos sus tratamientos. Esto, en el ámbito de la ciencia, se considera algo excéntrico y poco fiable. Sin embargo, antes de ayer salió un artículo en una buena revista sobre el impacto de este señor en la ciencia. Y dicen que es bueno, no por lo que está haciendo y la repercusión que pueda tener, sino por el interés que está despertando en toda la investigación seria que se está haciendo. Mientras tanto, volvamos a los 8 pilares del envejecimiento saludable: ejercicio, nutrición, descanso, evitar hábitos tóxicos y, si es posible, otras estrategias como la optimización hormonal, suplementos nutricionales y el control de biomarcadores. Muchas gracias por su atención.